En algunas ecuaciones nos conseguimos una o varias constantes representadas por letras, como la que te mostramos. La incógnita o variable a despejar es x. Las letras a y b representan números reales. Estas ecuaciones las llamaremos literales. Repetimos, son aquellas donde aparecen una sola variable y hay otras letras que representan números fijos, que en vez de escribirlos completamente, se decide sustituirlos por letras que los representen. En otras ocasiones tendremos una ecuación en dos o más variables, como la que ves en pantalla. Las ecuaciones en dos o más variables sirven muchas veces para establecer relaciones entre estas variables. Este tipo de ecuaciones las llamaremos ecuaciones en varias variables. A veces queremos despejar una variable en función de la otra, y para ello seguimos las recomendaciones para resolver ecuaciones literales, tratando a la otra variable como una constante. Cuando la variable que se quiere despejar está en forma lineal en la ecuación, esto lo podemos reconocer al aparecer la variable como potencia de 1 y solo multiplica constantes. Se recomiendan pasos similares al despeje de ecuaciones lineales. Si hay denominadores, multiplique ambos miembros por el mínimo común múltiplo de ellos. Al efectuar las multiplicaciones, esto hará que se cancelen los denominadores. Luego elimine los paréntesis que contienen la variable, de acuerdo a las reglas algebraicas. Esta estrategia hará que ambos lados de la ecuación queden expresados en términos en la variable y en términos que no dependen de la variable. Después de este paso podrá agrupar en un lado de la ecuación los términos en la variable y en el otro lado los términos constantes. En el lado donde están los términos en la variable, saque factor común la variable, para finalmente pasar dividiendo el factor de la variable. Existirán ecuaciones que podrá resolver de una manera más fácil que realizando los pasos recomendados. Pero siguiendo estos pasos en el orden dado, podrá resolver cualquier ecuación literal y despejar una variable en una ecuación donde hay más de una variable, considerando las otras como constantes. La ecuación a resolver es lineal en la variable x. La reconocemos porque la variable aparece como potencia de grado 1 y solo multiplica constantes. Vamos a resolverla siguiendo las recomendaciones que hemos dado. No hay denominadores. Pasaremos a resolver los paréntesis aplicando la propiedad distributiva. Continuamos. Al deshacernos de los paréntesis quedan sumandos en x y términos constantes que no tienen x. Pasamos los términos en x a un lado de la ecuación y los términos constantes al otro lado. El término 2ax está sumando, pasa restando al otro lado, y el término 4a está restando, pasa sumando al otro miembro de la ecuación. Ya quedaron agrupados los términos en x y las constantes del otro lado. Ahora podemos sacar factor común x en el lado izquierdo. Finalmente, pasamos dividiendo el factor de x al otro lado de la ecuación, obteniendo el valor de x que satisface la ecuación expresado en términos de a. Esta ecuación se considera en dos variables. Muchas veces se dice que x y y están relacionadas entre sí a través de la ecuación. A veces estamos interesados en expresar una variable en términos de la otra, por ejemplo, x en función de y. Decimos entonces que queremos despejar x en función de y. Vamos a realizarlo. Para ello consideramos a y como una constante. Con y constante podemos interpretar esta ecuación como una ecuación lineal. La x aparece como potencia 1. Seguimos las recomendaciones. Como no hay denominadores, pasamos a eliminar el paréntesis, usando la ley distributiva.
Luego agrupamos los términos en x en un lado de la ecuación. Recuerda que esta es la variable a despejar. El término y por x está sumando, pasa restando. Ahora sí podemos sacar factor común x. Aprovechamos para agrupar los términos semejantes. Finalmente pasamos dividiendo el factor de x, escribiendo la ecuación en sentido inverso. Observarás que x quedó expresado en términos de y. Thank you.